nombre del director de la escuela, el maestro Héctor Martín Pinto Barredo, les doy la más cordial bienvenida a esta experiencia de aprendizaje que vamos a realizar el día de hoy, y también darles un fuerte abrazo, un triple abrazo fraterno a cada uno de ustedes, a todos los participantes que hoy nos encontramos con esta nueva modalidad que es en línea. Agradecemos de todo corazón también el apoyo, el tiempo y este momento en que el doctor Hurtado pues nos regala parte de su tiempo para que nosotros tengamos este proceso de aprendizaje y de esta manera ver la historia de una manera diferente, una nueva perspectiva de comprender la historia que bien nos hace falta, y recordemos que nosotros somos parte de esa historia de esta comunidad. Les mando un fuerte abrazo. Todos sean bienvenidos. La Benemérita Escuela Normal Justo Sierra Méndez se congratula por realizar este evento. La Academia de cuarto semestre, le agradecemos la oportunidad que nos da también para aprender. Y bienvenidos todos, y que este ejercicio, este proceso de enseñanza, este proceso de compartir aprendizajes, esta comunidad de aprendizaje que está construyendo, lleguen a buenos puertos. Muchas gracias, enhorabuena, y les cedo el micrófono a la maestra Ada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Felipe Antonio Fernández Canún. Muchísimas gracias. Pues acto seguido, una breve reseña de la trayectoria de nuestro conferencista, el doctor Martín Hurtado Gálvez. Tiene 3 licenciaturas: la licenciatura en Educación Media en el área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Querétaro, la licenciatura en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro y la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente estudia su 4ª licenciatura en Teología en la UNIVA. Posee 3 grados, especialidad en formador de formadores por el CREFAL, maestría en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctorado en Educación en el área hermenéutica por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha ejercido la docencia desde hace más de 36 años, impartiendo clases en primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría y doctorado. Como investigador, ha publicado más de 50 libros de historia, educación y filosofía en México, España y Alemania. Y alrededor de 120 artículos a nivel nacional e internacional en revistas de divulgación e indexadas como el Bullying of Spanish, estudio de la Universidad of Claiborne, King's Universidad Belfast, Nómadas de la Universidad Complutense de Madrid, Grafilia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Digestor de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha coordinado y publicado investigaciones con académicos de Cuba, Francia, Reino Unido, España, Perú, Brasil y México. De igual forma, impartido talleres de producción de textos científicos en instituciones de educación superior del país, por parte de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, que actualmente se llama DGESUM. Ha ganado varios premios en literatura en todos los géneros que escribe. Como escritor, está incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México, Fundación para las Letras Mexicanas y Conacultura. Ha sido citado decenas de veces por investigadores y en tesis doctorales en diversos países de América, Europa y África. Algunos de sus libros son de consulta básica en universidades como la UNAM, la UVM y en países como Costa Rica, Perú y España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha recibido varias distinciones, entre las que de doctor honoris causa por la Sociedad Académica de Historiadores en el año 2013.
Premio Latinoamericano de la Literatura Humberto Ochoa Campos por la Academia Latinoamericana de Literatura Moderna en el 2015. Presea Fray Isidro Félix de Espinosa por su actividad como historiador por parte del Honorable Ayuntamiento de Querétaro en el año 2018. Premio Internacional Carl A. Anderson del Consejo de Estado Mexicano, Centro de la de los Caballeros de 10. Ante el doctor José Martín Hurtado Gálvez, es parte del equipo del diseño curricular de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria, y es quien presentó el curso de sexto semestre Hermenéutica, primero de la metodología dedicado a construir el documento de titulación por medio de estudio sobre la historia. Y también tengo que hacer referencia que muchos de sus materiales, de sus artículos y de sus libros son consultados en las licenciaturas en educación, dirigidas de la DGSUM, desde luego. Es un honor realmente contar con su presencia en este espacio virtual. La dinámica de la conferencia va a ser la participación del doctor y tiempo después va a haber un espacio para la participación de los asistentes, donde pueden haber preguntas, comentarios y también aportaciones. Pues le cedemos el espacio y realmente mil gracias, muy agradecida con su participación, doctor José Martín Hurtado Gálvez. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ada. Bueno, primeramente preguntar, no sé si me están escuchando. Yo le escucho perfectamente bien. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, maestra Ada, por la invitación. Quiero, antes de empezar, dar mi agradecimiento a la Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez por esta oportunidad. Para mí es un honor estar con mis colegas de Campeche, maestros normalistas todos, y también a la Secretaría de Educación de Campeche, pues por participar. Agradezco también la presencia de los, ya no digo los nombres, pero de los diferentes directivos de las diversas normales que están hoy presentes, también a mis colegas, maestros, maestras de las normales y a los estudiantes, muchachos, jovencitas que están pues aquí presentes de la normal. Sean todos ustedes bienvenidos y bueno, sin más, si les parece, si gustan por favor pasar las diapositivas para iniciar. Muy bien. Bueno, el título es El aprendizaje de la historia desde las fuentes y el tiempo histórico, ¿no? Entonces, bueno, como la invitación es por parte de la Normal Rural Justo Sierra Méndez, precisamente por eso pongo este dato. La que sigue, por favor. Y la fecha del día de hoy. La que sigue, por favor. Gracias. Bueno, cuando uno empieza a tener digamos, alguna conferencia, alguna plática, charla, siempre es conveniente definir las categorías que utilizamos, las categorías de análisis. Entonces, voy a empezar por mencionar el término estudiante. ¿Por qué estudiante? Bueno, porque cuando hablamos de este aprendizaje estamos hablando que alguien aprende y este aprendiz, esta persona que aprende, pues es el estudiante. Y cuando digo estudiante no estoy refiriéndome solamente a los estudiantes normalistas, sino a aquel que estudia la historia. Es decir, cualquier persona mayor sería un estudiante de la historia. Una persona pequeña, más que estudiante, es un alumno. Un poco más adelante voy a explicar esto. Bueno, entonces, el estudiante. El término estudiante proviene de un verbo latino que es estin. Estin, estudiante. El verbo estin significa ser. De tal manera que cuando decimos estudiante, estamos diciendo el que está haciendo. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, fíjense ustedes que tiene el sufijo ante. Este sufijo en español, que viene del latín y a su vez va a proceder del griego, significa aquel que realiza la acción que le precede. Por ejemplo, si yo digo comediante, terminan ante, aquel que hace comedia, ¿no? Por ejemplo, tratante, terminan ante, aquel que hace tratos. Estudiante, terminan ante, aquel que estudia. Sí, pero estudiar, ¿qué significa? Entonces, insisto, estudiar significa ser. No nada más es aprender cosas y ya, ¿no? Tener un dato más. No, es ser a través, o al través, mejor dicho,
a través del conocimiento, ¿no? Por eso digo ahí, es un ser que al estar siendo, digamos, conforme va aprendiendo cosas, ¿no? Va construyendo su identidad, entonces pongo ser guión siendo, dando a entender que no es solamente dos palabras separadas, sino un solo concepto. Entonces, la persona o el ser humano, el sujeto, es un ser siendo que se da a través del aprendizaje, es decir, a través del conocimiento. En este caso, a través de la historia. De tal manera que entonces estudiar historia como un primer acercamiento ahorita no es solamente tener conocimientos de historia, eso es estar informado de la historia. Es muy diferente estudiar, es decir, ser quien se es a través del conocimiento, que tener una serie de datos, a veces inconexos, respecto de tal o cual tema histórico. No confundir. Entonces, el aprendizaje, ahora bien, nunca termina. Fíjense que se llama el aprendizaje. Si le quitas el saje, el aje, le estamos hablando de un aprendiz. ¿Qué significa esto? Que el aprendiz es aquel, el aje es aquella persona que tiene varios significados el sufijo aje. Uno de estos significados en nuestro idioma es aquel que representa o lleva a cabo la acción que le precede también. Por ejemplo, personaje, aquel que se conforma de acuerdo o se comporta de acuerdo a la persona que le tocó desempeñar, el rol de la persona. Por eso es un personaje. En este caso, el aprendizaje es aquel que siempre está siendo aprendiz. Un aprendiz no significa que no sea capaz, que no sea inteligente, no. Lo que está diciendo es que continuamente el aprendiz sigue siendo. ¿Por qué? Porque puede ser que en un momento dado domine algún tema, pero esto no implica que los domine todos. De tal manera que entonces su aprendizaje está siendo conforme está creciendo. Y en la medida en que conoce más, pues se va a dar cuenta que hace muchas cosas que no conoce, que desconoce más de lo que conoce. Por eso el aprendizaje refiere al aprendiz. Luego, el docente, ¿por qué hablamos del docente? Porque si estamos hablando de que hay un aprendizaje, pues estamos hablando de que alguien aprende y alguien enseña. De hecho, así se llama nuestra licenciatura, ¿no? Enseñanza y aprendizaje de la historia, educación secundaria. Entonces, ¿quién es el docente? Fíjense que la palabra docente viene del latín docere. Se escribe docere, pero la C en latín suena como ch. Entonces dice docere. Bueno, de ahí de esa palabra docere, ¿no? O docere, docente, de ahí vienen las palabras, por ejemplo, cuando alguien es docto o incluso doctor. Doctor, docente, docto, es la misma raíz en latín y significa aquel que sabe y como sabe, enseña. Un docente que no sabe, válgase la redundancia, que no domina su materia, realmente no es un docente, al menos etimológicamente no lo es, ¿no? Entonces, tendríamos que tener en cuenta dos categorías, el estudiante y el docente por un lado. La que sigue, por favor. Bueno, agradezco al maestro Isaac que me está haciendo favor de pasar la proyección. A ver, ¿sigue esta ya? La que sigue, por favor. Creo que está congelada. No sé si me están escuchando. Ahí está ya. ¿Es esta, doctor? A ver, creo que se pasó una, por favor. Ahí, esa es la segunda, ¿verdad? Ahora sí. Sí. Bueno, después vamos de la definición de categorías que usamos, en este caso las mínimas. Bueno, vámonos a los preliminares, ¿no? Entonces, tendríamos que tomar en cuenta que es la palabra historia, estamos hablando de historia. ¿Qué es eso de historia? Hay muchas definiciones. A mí me importa en este momento rescatar sobre todo su origen etimológico. La palabra historia viene de histor, sin H. Significa en griego, es una palabra en griego, significa el que sabe. Fíjense cómo entonces está relacionado con el docente. Quien estudia historia, estudia para saber, pero no nada más para saber de una manera, digamos, cualquiera, no, sino que lo que va sabiendo le va permitiendo ser. Ahora vamos a ver más adelante qué es ser qué, pues ser sujeto histórico, pero eso le llegaremos más adelante. Entonces ahora, fíjense, repito, entonces la relación entre historia, que es el que sabe, historia, con docente, docere, el que sabe también. Entonces, el término, ahora, por otra parte, el término fuente, porque hemos estado hablando de que, bueno, esta conferencia o esta plática tiene que ver con las fuentes. Tendríamos que ver qué es esa palabrita, fuente. Bueno, fuente es una palabra que viene del latín fons.
Y la palabra fol significa principio, fundamento u origen de algo. Eso es lo que significa la palabra fuente. Fuente no nada más es aquella que nos da el agua, ¿no? Por ejemplo, las fuentes que suele haber en las ciudades, en los centros de las ciudades. No, fuente, por eso le llamamos fuentes primarias, fuentes secundarias, fuente de información, etcétera. ¿Por qué? Porque es el principio que me permite a mí, a ustedes, a quien gustemos en un momento dado investigar, llevar a cabo una investigación, una indagación, etcétera, sobre la historia, nos permite fundamentar lo que sabemos. ¿Qué significa esto? Y aquí voy a hacer un paréntesis, que eso ya no lo escribí, pero se los voy a decir. Bueno, precisamente las fuentes es lo que hace que la historia sea ciencia, porque yo puedo inventarme cualquier cosa. Vamos a pensar, yo puedo decir, no sé, lo que ustedes quieran en historia, y alguien me dice, oye, ¿de dónde sacaste eso? Digo, pues no sé, a mí se me ocurre, como que así debería ser, ¿no? Eso no tendría ningún sentido, sería totalmente un despropósito, no solo intelectual, sino incluso argumentativo. Entonces, ¿qué necesitamos? Demostrar, ¿no? O sea, mostrar con los documentos o las fuentes que hayamos consultado que lo que decimos efectivamente es verídico, es veraz, es cierto, que no estamos falseando la información. Lo mismo sucede, vamos a pensar en las ciencias naturales. Si alguien dice algo sobre alguna cuestión de la naturaleza, por ejemplo, pues son ciencias naturales porque estudian algo que no cambia, la naturaleza, que hay un ciclo, etcétera. Y si lo que dijera no tuviera sentido, alguien le podría refutar, oye, eso que estás diciendo no es así. Y esta persona probablemente diría, bueno, ¿cómo no va a ser? Aquí están las fuentes. Mira, hice tales experimentos y estos experimentos me llevan a concluir que lo que digo efectivamente es cierto. ¿Qué hace entonces un estudiante, un científico de las ciencias naturales? Pues por medio de un método, lo que hace es que va mostrando, comprobando, por medio de experimentos, que lo que dice es verídico. Nosotros no podemos estar haciendo experimentos como en ciencias naturales. ¿Por qué? Porque imagínense, vamos a hacer un experimento, a ver, vamos a que 20 veces se fusile a Miguel Hidalgo y Costilla para ver si efectivamente cayó del lado izquierdo o cayó del lado derecho, por decir un ejemplo absurdo, pero para darme a entender. Sería absurdo. ¿Cómo vamos a estar experimentando a ver que se repita 3 veces la toma de la Bastilla en Francia? ¿No? O aquí en Granadito, bueno, el tema que ustedes gusten. O sea, no puede ser eso. Nosotros no podemos estar comprobando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mostramos que lo que decimos hay fuentes. ¿Y esas cuáles pueden ser? Bueno, podemos tomar, por ejemplo, textos escritos, actas de la independencia, pero también cartas personales. En el caso de nosotros como maestros, boletas de calificaciones o fotografías de alumnos de hace, no sé, 50 años, o también pueden ser la arquitectura, ¿no? En un momento dado, las pinturas, las esculturas, la música, la historia oral, es decir, tenemos fuentes, ¿no? Y la misma de GESPE, bueno, hoy de GESUM, lo que tiene ya algún texto que, bueno, de mi autoría, que está a su disposición, que utilizan pues en las normales de casi de todo el país, y que ahí ustedes pueden tomar la diferencia entre unas y otras fuentes y cómo utilizarlas. Yo el día de hoy quiero poner más atención en otra parte porque eso ya lo tienen ustedes publicado en la de GESUM. Entonces, y además, bueno, un paréntesis también, ahorita estoy haciendo un texto que lo van a publicar en la de GESUM, perdón, y se les va a enviar a todos los maestros en las normales. Bueno, no sé si a todos los maestros, pero al menos a las normales. Y este texto, ahí explico, bueno, la parte de hermenéutica de la historia, epistemología de la historia, metodología de la historia y teoría de la historia, que son los cursos que yo coordino en la de GESUM. Y ahí voy a incluir también esta parte bueno, tanto de la diferencia entre artículos y ensayos, como también de fuentes primarias y fuentes secundarias. Entonces, ahí lo van a tener. Entonces, repito, yo me quiero centrar un poco más en esta parte, porque me parece que es más importante. Entonces, para este momento, tomar en consideración que básicamente la fuente es algo que fundamenta a tal manera que le da sentido científico a nuestra materia. La que sigue, por favor. Bueno, y en lo que se cambia, sigo diciendo entonces esta parte. En la medida en que nosotros comprendamos el valor de la fuente, entonces dejaríamos de ver la historia como algo, digamos, plática informal de café, sobremesa. O sea, no es eso la historia. Puede ser, pero en un sentido coloquial. Pero la historia es una ciencia y tiene su sentido. Pero bueno, a veces no lo hacemos. Ahora, el otro punto que hay que aclarar es la palabra tiempo. Para nosotros en español,
tiempo lo dividimos nada más como algo que está transcurriendo. Por eso, por ejemplo, decimos pasado, presente y futuro. Ayer, hoy y mañana. Aparte del pospretérito, el copretérito, etcétera. Pero bueno, es nada más un transcurrir en el tiempo. Tipo lo que hizo precisamente San Agustín de Hipona en su libro 11 de las confesiones, bueno, del 11 en adelante, donde va explicando que pues, el tiempo es algo que va transcurriendo, ¿no? De manera vertical, o sea, como lo que diría después Heidegger, es como estar proyectados hacia el futuro en un mero transcurrido devenir. Así no es como nosotros lo vemos. Pero tiempo es un término muy difícil de poder agarrar, digamos, o utilizarlo de una manera más profunda. Voy a poner dos ejemplos. El primero es en hebreo. Por ejemplo, en hebreo tienen tres tipos o tres formas de ubicar el tiempo. Primero está el het, ¿no? ¿Qué es el het? El het es un tiempo en el instante en que está sucediendo algo. Es un tiempo en ese momento, digamos. Es el presente, pero en ese momento. Luego tenemos otro que es el mohed, que es el tiempo fijo, como el de una clase. Cada 8 días nos vemos de 8 a 10 de la mañana. Ese es un tiempo fijo. Eso se llama mohed. Es diferente al tiempo que está sucediendo en ese momento, que sería el het. Por último tenemos el olam, que es tiempo indeterminado e inconmensurable, que es lo que nosotros llamaríamos eternidad. Acuérdese, finito es aquello que tiene principio y fin. Infinito tiene principio, pero no tiene fin. Eterno no tiene principio, no tiene fin. No es sinónimo eterno que infinito, ¿no? La que sigue, por favor. Es decir, infinito sí tiene principio, repito, pero no tiene fin. En cambio, lo eterno es aquello que carece de principio y de fin. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver tiempos en griego. Igual que en hebreo, pues los griegos tienen tres formas de ver el tiempo. El primero es el que nosotros en Occidente conocemos más, es el cronos. En español le decimos cronos, ¿no? En griego sería cronos. Bueno, el cronos, ¿qué cosa es? Pues lo que en latín va a ser cronus y que significa una cantidad de tiempo en manera cuantitativa. Por eso nosotros podemos sumar horas y decimos es un día o días y es una semana, un mes, etcétera. Es un tiempo cuantitativo, pero también hay otro tiempo para los griegos que es el kairos. Y el kairos es un tiempo cualitativo, el tiempo que se dedica para hacer algo. No es estar contando tiempos, no, es el tiempo cualitativo digamos, lo que se dedica para hacer algo en particular. Por último tenemos, bueno, ahí parece que dice aión, nada más que en griego la A y la I forma un diptongo que suena E, entonces nosotros en vez de decir aión, decimos eón, ¿no? Los eones, pero se escribe aión. Bueno, ¿qué es el eón? Bueno, el eón es la eternidad, ¿no? Parecido a lo que decían los hebreos, se traduce para siempre, decían los griegos, para siempre. Bueno, ahí les pongo que los antiguos griegos decían que eran los hilos de Zeus, ¿no? Que de ahí proviene la raíz, proviene de la raíz indoeuropea, ai, que significa fuerza vital, vida, larga vida, tiempo muy largo, eternidad. Ahora, ¿por qué hago paréntesis aquí? Porque fíjense ustedes cómo las diferentes culturas, pongo nada más ahorita de momento dos ejemplos que nos llegan muy fuerte a nosotros. Por un lado el judeocristianismo y por otro lado tenemos toda la cultura occidental de los griegos, pero podríamos haber puesto de los árabes, de otros que también tienen, o los chinos, etcétera, que también tienen otras maneras de medir el tiempo, fíjense a la misma palabra que acabo de decir, medir, cuando no nada más es cuantitativo, también de cualificar el tiempo, etcétera. Y eso hace que entonces, cuando hablemos de tiempo, no nada más lo veamos como una cosa que está sucediéndose día tras día. No es solamente eso. La que sigue, por favor. Entonces, si tenemos aquí este ejemplo de los dos, tanto en hebreo como en griego, la que sigue, por favor. Creo que sí está un poco lenta. Se está actualizando. Gracias. Pasamos, por eso les decía, porque luego sí hay problemas para pasar. Bueno, pasamos al tiempo histórico. Ya sabemos que la palabra historia viene de histor, el que sabe. Luego fíjense que tiene un sufijo ico o ica, en latín significa relativo, relacionado con. Entonces, histórico es aquello que está relacionado con lo que se sabe, no nada más con lo que está pasando en el tiempo. Y aquí hago un paréntesis. Por eso muchas personas cometen un error cuando piensan que la historia estudia el pasado.
Eso es absurdo. La historia no estudia el pasado. Hay varios historiadores que definen qué estudia. El más conocido es pues, Mark Bloch, que dice que la historia estudia a los hombres a través del tiempo, ¿no? Entonces estudia no al pasado. No es una categoría temporal, es una categoría de análisis que me permite estudiar al hombre a través del tiempo. No a través, porque no lo atravieso, sino conforme va pasando en el tiempo. Por eso es a través del tiempo. Ahora, ¿por qué también es importante considerar esto? Porque cuando hablamos de histórico, lo que estamos diciendo entonces es aquello que está relacionado con el conocimiento que va teniendo el ser humano a través del tiempo. ¿Qué pasaría si nada más nos quedáramos con el tiempo en un sentido del pasado? ¿Quién sí estudia las civilizaciones, los pueblos, los diferentes grupos, etcétera, constructos, hoy les llamamos constructos sociales, etcétera? ¿Quién los estudia? Una ciencia que se llama arqueología. Arque es antiguo o viejo, logía, estudio. Bueno, tiene otras palabras logía, pero significados, pero en este caso estudio. Entonces, arqueología es el estudio de las civilizaciones, de los pueblos, etcétera, antiguos. La historia no. Por eso tenemos que dentro de las corrientes de la historiografía, tenemos algo que es la historia del presente, la historia actual. ¿Cómo vamos a estar estudiando el pasado? Y si estudiamos la Segunda Guerra Mundial, si estudiamos el 68, pues, ¿dónde está lo pasado? Está muy cerquita. Si estudiamos finales del siglo XX, ¿dónde está lo pasado? Está muy cerquita. Entonces, no confundir arqueología, que estudia lo que ya pasó muy viejo, lo antiguo, por ejemplo, las culturas mesoamericanas, el preclásico, el clásico, el posclásico, etcétera, a nosotros que también las estudiamos, pero no como cultura en esa temporalidad, sino lo que nos interesa en la historia es ver al ser humano a través del tiempo en sus diversas manifestaciones, que te voy a poner un ejemplo de ellas. Bueno, entonces, tendríamos que entender que el tiempo histórico, repito, no es algo en un sentido cuantitativo, no es cuantitativo. Ya puse el ejemplo de los hebreos y de los griegos. Ahora, entonces, ¿qué cosa es eso de tiempo histórico? Bueno, es una categoría de análisis, en donde se unen dos cosas, el tema, o sea, el tema, vamos a decir, de qué estamos hablando, y el tiempo, es decir, cuándo pasó, pero no en el sentido de que sea solamente cuándo pasó lo que nos importa, no, es el tema y cuándo pasó. Piensen ustedes como en un plano cartesiano, así como una cruz, ¿no? Entonces tenemos una línea vertical y una línea horizontal. Donde se cruzan en el vértice, digamos, ahí sería el tiempo histórico. Entonces, ese es el primer acercamiento. Entonces, el tiempo histórico me refiere al tema y al tiempo. Ahora, para eso, ya que tengo esta categoría de análisis con la cual yo hago una mirada epistemológica, digamos, a la historia, quiero comprender la Revolución Mexicana, la Guerra de Reforma, lo que ustedes gusten, ¿no? El Imperio Romano, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces ya tengo esta categoría de análisis, pero ahorita la vamos a desarrollar un poquito. Bueno, entonces, ¿eso para qué me sirve? Para hacer análisis. ¿Y qué significa la palabra análisis? Bueno, análisis, no me voy a extender mucho, nada más voy a decir a la parte fundamental, es ver las partes de un objeto de estudio. Ana es en contra de, lisis es conducto, es decir, ver el objeto de estudio, en griego, ana y lisis, en contra de y conducto. Significa, repito, entonces, ver el objeto no con un conducto, digamos, único, que nos permite ver la pura totalidad. Si yo tengo hagan de cuenta, con una manguera en los ojos, ¿qué es lo que veo hacia el otro lado? La totalidad del objeto. El análisis lo que me permite es ver no esa totalidad, sino ver las partes que tiene ese objeto de estudio. Por eso, todo análisis, colegas, compañeros, alumnos, estudiantes, es objetivo. No existen análisis subjetivos, no existen. El análisis es objetivo, y si no es objetivo, entonces no es análisis, así de sencillo, no es análisis. Será reflexión, será colegimiento, o sea, vamos a colegir, a deducir, a inferir, lo que ustedes quieran, pero no es análisis. El análisis es ver el objeto de estudio y decir o dejar que el objeto nos diga lo que él tiene que decirnos. Como diría Husserl en la fenomenología, es volver a las fuentes. En este caso, volver al objeto, volver a las cosas, desmembrarlo y que nos vaya diciendo que cada una de sus partes, para después juntarlo y entender al objeto como un todo, pero solamente a partir de sus partes. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de la Revolución Mexicana,
podríamos hacer diversos análisis. Vamos a poner un análisis, por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis de género, entonces diría, bueno, a ver, ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántas niñas, cuántos niños, cuántas ancianas, cuántos ancianos, con qué preparación? Ese sería un análisis de género. Entonces vería desde diferentes enfoques a la Revolución Mexicana. Si yo quisiera hacer un análisis económico de la Revolución Mexicana, ¿cuánto se gastó en pertrechos de diferentes grupos armados, o sea, en armamento? ¿Cuánto en vituallas? Vituallas se escribe con V y doble L y significa la comida, la ropa, etcétera, las cobijas, lo que van cargando los ejércitos para alimentar y proveer de cobijo a los diferentes grupos, digamos, los soldados, las huestes. Eso se llama vituallas. Entonces llevan pertrechos, armas y vituallas. Entonces, ¿cuánto gastaron en uno y otro? ¿Cuánto les costó? Ese sería un análisis económico. Y así podríamos hacer análisis de muchos tipos. A lo mejor de los planes, ¿no? El plan de San Luis, el plan de Ayala, lo que ustedes quieran. Entonces, el análisis es ver las partes de un todo. Y a eso me permite entonces que si estoy hablando del tiempo histórico, voy a ver un objeto de estudio, que te lo vamos a ir un poquito más adelante. En este caso vamos a pensar la Revolución Mexicana, ¿no? La sitúo en una temporalidad, vamos a pensar, podría ser desde 1906, por decir un ejemplo, cuando se da la huelga en Cananea, en Río Blanco, Cananea en Sonora, Río Blanco en Veracruz, después estalla en 1910, etcétera, el movimiento armado. Entonces, ese sería, digamos, mi tema, la Revolución Mexicana. Al hacer el análisis, lo que estaría viendo son las partes de ese todo, pero todavía yo no digo nada de mí, solamente estoy diciendo qué pasó, cómo fue, o sea, es objetivo. Por eso el análisis, si se hace un análisis del objeto, la misma palabra no lo dice, un análisis del objeto es objetivo. Ahora, para que nos quede bien claro, voy a poner el ejemplo muy actual, digamos, de cuando vamos al médico. Cuando vamos con el médico, estamos enfermos y nos dice, hágase un análisis, vamos con el químico, ¿no? Un laboratorio. Y el laboratorio nos hace un análisis, vamos a poner de sangre, ¿no? Lo que ustedes gusten. Ahí están los resultados. Pero, ¿qué hace el laboratorio? No nos dice, oiga, usted tiene esto, tiene lo otro, debe comer esto, evite fumar, evite... No nos dice eso, nada más dice, aquí están los resultados. Es frío, seco, aquí están los resultados. No nos da su interpretación el químico ni el laboratorio, nada más nos dice, aquí están los resultados. Es objetivo totalmente. Cuando le llevamos eso al médico, él sí lo interpreta. Él hace entonces una reflexión de lo que le acaba de mostrar el químico, el laboratorio, y entonces dice, bueno, con base en este análisis objetivo, yo creo que lo que usted tiene es tal enfermedad y debe tomar esto o debe evitar esto, le voy a recetar esta cosa, esta otra. Fíjense entonces que lo que hace el médico es ya se basa en el análisis objetivo para hacer su reflexión científica como médico. Entonces, ¿qué es la reflexión? Bueno, la palabra reflexión viene de reflectus en latín. ¿Qué significa reflectus? O reflexionis también lo podríamos decir. Bueno, significa doblar, ¿no? ¿Qué se dobla? El objeto de estudio, ¿no? Se trata de ver al objeto de estudio desde lo que observa el sujeto. Por eso, cuando yo tengo un análisis clínico que me hicieron en X laboratorio y se lo llevo a 5 médicos, probablemente 3 coincidan, pero uno a lo mejor va a ser diferente y el otro va a ser totalmente diferente. Es decir, no, lo que dicen estos médicos está mal, usted no tiene esto, usted tiene esto otro. Y luego se lo llevo al otro y me dice, no, aquel médico está mal, usted lo que tiene es esto. ¿Cómo es posible que teniendo el mismo análisis hagan diferentes interpretaciones? Pues la palabra no lo dice. Inter, dentro de, petitio, ¿no? Petitio, pedir, decir, hablar. Es decir, lo que se dice, como una introspección, lo meten dentro de ellos, digamos, lo que ya les dijo el análisis objetivo, y ahora ellos hacen una reflexión. Entonces, ¿qué buscamos en la historia, en el tiempo histórico? Buscamos hacer reflexiones analíticas, es decir, ¿qué opinamos nosotros a través de las fuentes que consultamos? Pero no nada más qué se me ocurre. Pues yo digo que los aztecas eran unos bárbaros. ¿Qué es eso? O yo opino que no fue en tal año, fue en tal otro año cuando sucedió tal la guerra, X tema. ¿En qué me baso? O sea, no puedo nada más decirlo. Necesito un documento o si son pinturas, lo que ustedes gusten que sea la fuente primaria, digamos,
para poder, ahora sí, yo decir algo. De ahí que los historiadores, unos sostengamos una cosa, otros sostengan otra. Y es válido totalmente, porque lo mismo sucede con los médicos y lo mismo sucede con diferentes. Un ingeniero civil hace un estudio y dice, aquí yo creo que debemos a meterle varillas de tal grosor. Y el otro dice, no, con tal necesita, con esto es resistente, aquí lo que le vamos a meter es esta otra cosa. ¿Por qué no los seres humanos actuamos siempre igual conforme ya tenemos el objeto, el análisis? Porque después lo interpretamos, compañeros. Entonces, si el análisis es, se estudia, bueno, se analiza el objeto de estudio, la palabra me lo dice. Si vamos a analizar el objeto, pues es objetivo, todo análisis es objetivo. En cambio, la reflexión es doblar, es decir, ver desde diferentes enfoques, ¿no? Ese análisis. Entonces, toda la reflexión siempre va a ser subjetiva. No confundir, para mí es esto, para mí es lo otro, para mí esto. Eso no es ser subjetivo, eso no tiene ni pie ni cabeza. No tiene sentido eso de decir para mí, a menos que sea algo que no afecte el entendimiento de los demás. Es decir, que todos sigamos pensando que es lo mismo. Voy a poner un ejemplo. Si yo veo un cuadro, por ejemplo, vamos a pensar que veo un cuadro de Manet o de Chagall, del que ustedes gusten, o de Picasso, y entonces digo, pues para mí es feo. Eso es válido, para mí es feo, porque es subjetivo. Para mí es muy caro, es válido también. Pero si alguien dice, para mí es muy barato, es multimillonario, es cierto, es válido. Para mí es muy hermoso, o es atractivo, o es abstracto, lo que ustedes quieran, pues es cierto. En cambio, si yo veo un cuadro y les digo, pues para mí, que eso es el mapa de la luna. Y todos dicen, no es el mapa de la luna. Bueno, el otro llega y dice, pues para mí es un murciélago. Pues no, es un cuadro de un caballo. No, pues para mí es una taza de café, me la voy a beber ahorita. ¿Me entiendes? Es absurdo. Cuando decimos para mí, solamente vale sí y solo sí, diría la ley de Tarski, sí y solo sí, todos los demás estamos conscientes de que lo que dice es real. Cuando se sale uno de la realidad, ya no tiene sentido. Es como si yo, por ejemplo, dijera, imagínense, estoy estudiando el Acta de Independencia de México, y yo la leo y digo, pues para mí, esto más bien es una receta de cocina que no vale la pena. Por tanto, hay que tirarlo. Entonces, o sea, no es una receta de cocina. Todos sabemos que no es una receta de cocina, Martín, ¿qué te pasa? Es un dislate lo que estás diciendo. Bueno, pues eso es precisamente entonces el análisis, el objeto de estudio, la reflexión, la parte subjetiva. La que sigue, por favor. Entonces, ya que tenemos esto del tiempo histórico, a ver, la que sigue. Ajá. ¿Ya se actualizó? ¿No? Ahí está ya. Ahora, para comprender el tiempo histórico, nosotros usamos conceptos. Esta palabrita de conceptos es un término que solemos usar mucho y a veces creemos que es lo mismo que una palabra o que un término. No, no son lo mismo una palabra, un término que un concepto. Voy a poner primero, para darme a entender, palabra es aquel sonido que tiene significado. Por ejemplo, si yo digo la palabra árbol, aunque no todos sepan de qué árbol me refiero, todos sabemos de qué estoy hablando. Incluso puede ser alguien, se imagina un árbol genealógico, pero aún así saben que es un árbol, ¿no? Tienen la idea de árbol. Ahora, cuando digo término, es que ese árbol, esa palabra, perdón, de árbol, ahora voy a un diccionario y ahí está qué significa. Por eso se llama término, o sea, hasta aquí termina, ya no puedo entender otra cosa. Por ejemplo, no puedo confundir silla con sillón. Aunque sean muy parecidos, no es lo mismo una silla que un sillón, ¿no? Entonces, ¿eso quién me lo dice? La definición de cada uno. ¿Y dónde está? En un diccionario. Entonces, la palabra es lo que significa algo, simplemente, todos lo entendemos. La definición o significado es aquello que ya está normado por un diccionario X, el que ustedes gusten, en este caso el Drive, vamos. Pero luego tenemos otra palabrita, digámoslo así, que es el concepto. El término concepto proviene del latín conceptus. La palabra se, en latín, cuando se junta con la e o con la i, ya no suena como sino suena como che. Entonces ahí dice conceptus. Bueno, el término concepto proviene del latín conceptus, que a su vez proviene de concipere, ¿no? O concipere, que significa concebir. Fíjense la palabra, concebir. Para eso yo les sugiero, vamos a pensar que esta palabra de concebir, ¿no?
se necesita previamente de una gestación. Cuando una persona está embarazada, bueno, una mujer obviamente está embarazada, decimos que es gestante, ¿no? Cuando estamos haciendo gestión, fíjense, gestión en las escuelas normales, secundarias, universidades, etcétera, hacemos gestión, es la misma raíz, gestar, gestante, gestión, ¿no? Viene del latín gestatio, ¿no? Que es la acción de llevar a cabo algo, de llevar algo, ¿no? O alguien, en el caso de las mujeres gestantes. Entonces, fíjense ustedes que cuando decimos concebir, a final de cuentas digamos, sacar algo, ¿no? Pero primeramente lo tenemos dentro, se gesta, está dentro y luego se concibe, concibió, ya se puede sacar algo. Entonces, la palabra concebir, al final de cuentas, o qué es el concepto, tiene que ver con la cuestión de que hay algo previo en nosotros. No puede ser el análisis, porque el análisis está en el objeto. ¿Qué es lo que está en nosotros? Lo que está en nosotros son las palabras, las categorías. Si estuviéramos en otra materia, podríamos decir, digamos, la cuestión epistémica. O sea, las categorías de análisis son la cuestión epistémica. Y luego ya cuando se construye el conocimiento se le llama epistemología. Entonces, la epistémica son los conceptos que usamos para poder entender o comprender algún objeto de estudio. Entonces, necesitamos de estos conceptos, que son formas, para poder concebir el mundo a través de las palabras. La que sigue, por favor, en lo que se pasa, sigo hablando. ¿Qué significa esto? Que bueno, ¿cómo voy yo a estudiar historia? Bueno, pues lo hago a través de conceptos. Entonces, la que sigue, por favor, vamos a ver primero conceptos de primer orden. Ustedes ya lo han trabajado esto en sus normales, porque hay de varias ahorita aquí. Entonces, voy a la que sigue, por favor. Vamos a ver los conceptos de primer orden, ¿cuáles son? Bueno, como ustedes saben, tiene que ver con los sustantivos, ¿no? Ahora, vamos a ver esta palabrita de sustantivo. ¿Qué significa la palabra sustantivo? Gracias, ya se puso. La palabra sustantivo viene de sustancia y también viene de sostener algo. Piensen ustedes en una mesa. Tengo una mesa. Para que la mesa se sostenga, necesita algo que la sostenga. ¿Qué la sostiene? Y dicen las patas. 4 patas, 3 patas, o una pata de esas que son muy amplias, que tienen como un círculo abajo, bueno, o un círculo de diferentes formas geométricas. Bueno, esa es la mesa, digamos. Necesita algo que la sostenga. ¿Qué nos sostiene a nosotros? La comida, el alimento. Si no comemos, si no bebemos agua, nos morimos. Necesitamos de un sustento. Que viene la palabra sustantivo. La palabra sustantivo, que viene a su vez de sustancia o sustancia en latín, se escribe sustantia, se pronuncia sustancia. Bueno, ¿qué significa? Que si nosotros podemos estar hablando de muchas cosas, pero si no decimos el qué, es decir, a qué me refiero, no tiene sentido todo lo demás. Por eso, los conceptos de primer orden refieren el tema que estamos hablando. Pueden ser sustantivos, por ejemplo, el qué o el quién. ¿Quién? Una persona, el qué, un objeto. O verbos, pueden ser acciones, hechos, procesos. Y les pongo algunos ejemplos. Vamos a estudiar a Cristóbal Colón. Puede ser su vida o sus aportes o qué ocasionó en su llegada a lo que hoy llamamos, se le llamó en su momento el Nuevo Mundo, etcétera. Pero también podríamos estudiar el cacao. El cacao, por ejemplo, en el sureste de México. El cacao en Guatemala. El cacao en África. El cacao y en tal siglo. Fijamos la temporalidad. También podríamos estudiar a los mayas. Los mayas no era una civilización única, digamos, había diferentes reinos, etcétera. Bueno, lo que nosotros hoy llamamos reinos, no sería el nombre correcto, pero bueno. Pero también podríamos hablar de las escuelas de primeras letras, ¿no? Y ahí les pongo 3 puntitos. ¿Por qué son 3 puntitos? Hay personas que luego escriben 4, 5, 6, 7 puntitos. Lo correcto es 3. ¿Por qué ponemos 3? Porque lo que estamos diciendo en gramática es pasado, presente y futuro. Ayer, hoy, mañana. Los 3 puntitos significa tiempo, compañeros. Es decir, que ahí sigue. O sea, que ahí el tiempo avanza y por ahí le puedo poner más ejemplos. También podríamos hablar de otros temas como la educación. Por ejemplo, la educación en la ciudad, vamos a pensar Querétaro, en Guadalajara, en Campeche, etcétera. Pero nada más de 1920 a 1930, esa década, por ejemplo. La educación en esa temporalidad en tal ciudad o en tal comunidad rural, lo que ustedes gusten. O podríamos hablar del transporte, ¿no?
el transporte, cómo ha ido cambiando, etcétera. La palabra trans, en latín es mover, porte es cargar, cuando decimos transporte es mover lo que se está cargando, por eso le llamamos transporte. Bueno, el vestido, cómo ha sido el vestido de mujeres, de hombres a través del tiempo, en diferentes lugares, culturas, en los niños, los uniformes, cómo ha ido cambiando el uniforme, cómo surge, por qué se da, etcétera. La risa, podríamos estudiar la risa. Nos ha dado risa siempre lo mismo a todos los seres humanos, en todos los países, bueno, en todo el mundo, digamos. No, la risa es cultural, ¿no? La risa no es una cuestión, digamos, cómica, sino en todo caso no tiene que ver con lo cómico, aquello que causa risa simplemente porque sí, sino tiene que ver con el humor, lo humorístico, es decir, es cultural, no cómico, sino humorístico. Bueno, podríamos estudiar la independencia, la reforma del siglo XVI, fíjense, ya no estoy hablando de la reforma en México, siglo XVI, 1500 y fracción, Martín Lutero, 1519, 20, 21, 22, 23, estamos hablando de la reforma protestante en Europa, ¿no? O la Revolución Mexicana, pues con que diga la Revolución Mexicana ya sabemos que es 1910, etcétera. Entonces, todos estos son conceptos de primer orden. Si ustedes se fijan, si oye un ruido, no sé, Isaac. En breve se repara, ahorita checamos qué micrófono es. Ya está. Gracias, muy amable. Bueno, continúo. La que sigue, por favor, de una vez, Isaac. Entonces, podríamos decir, ¿cuál es la que sigue, por favor? ¿Cuál es entonces o cómo podríamos definir los conceptos de primer orden? Pues son el tema que vamos a estudiar. Y ya dijimos que el tema gracias. El tema puede ser una persona, un suceso, etcétera. Ahí les pongo se oye mucho ruido, perdón. Sí, estoy identificando. Gracias. Ahí les pongo algunas portadas de libros de historia. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden, gracias, ya se quitó. Pueden ver ustedes, por ejemplo, en el extremo superior izquierdo, historia de la risa y de la burla. Se hace historia de la risa. ¿Qué nos da risa? ¿De qué nos burlamos? ¿De qué se reían y se burlaban, por ejemplo, los griegos en el siglo VI o VII antes de Cristo, o en el siglo III después de Cristo, antes de Cristo y luego después de Cristo? ¿De qué se reían, por ejemplo, los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial? ¿De qué se reían los judíos en la diáspora en el siglo V antes de Cristo? Es decir, ¿cómo ha sido hoy? ¿Cómo es? ¿Qué significa? Vean otro tema, por ejemplo, el que está de color negro, historia de la muerte en Occidente. ¿Cómo hemos vivido la muerte? Ojo, vivido la muerte. ¿Cómo la hemos identificado los seres humanos a través del tiempo? La historia del miedo. También podemos investigar sobre el miedo. ¿Qué nos da miedo? ¿Qué nos causa? ¿Es lo mismo? Hoy, por ejemplo, cuando sales a la calle, ¿tienes miedo de que te salga una bruja y te chupe? Pues, no, como que eso no. Pero estás en la Edad Media, probablemente sí, ¿no? En la Edad Media alguien tendría miedo de salir, por ejemplo, y que saliera un narcotraficante y que le quitara el celular. No tiene sentido, eso sería hoy, ¿no? Igual, historia del peinado, cómo se ha peinado el ser humano a través del tiempo, historia del pelo, que no es lo mismo, ¿no? ¿Qué ha simbolizado el pelo? Para algunas culturas estar pelón, calvo, o dejarse el cabello, o la barba o sin barba, el bigote o sin bigote, etcétera. Historia de los infiernos. Nosotros creemos que el infierno solamente es la idea que tenemos, que nos llegó desde el judeocristianismo, pero hay muchas formas de entender el infierno, el Seol, el Gehenna, el Hades, etcétera. Infernum está en latín, pero hay otras formas de entenderlo en otras culturas, en Grecia, en los judíos, etcétera, en Persia. Bueno, el juguete y el juego sería otro concepto de primer orden. O, por ejemplo, historia de la fealdad. ¿Quién es feo? ¿Sabían ustedes, un paréntesis, que es uno de los temas que trabajo yo también acá en Querétaro, que durante el siglo XVIII, bueno, y también parte del XIX, pero sobre todo en el XVIII, en lo que es nuestro país, bueno, la Nueva España, también estaba la Nueva Vizcaya, etcétera, pero bueno, vamos a pensar de manera general, la Nueva España. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, a alguien se le podía arrestar por ser feo? Estoy hablando en serio, no es broma. Y alguien decía, oiga, ¿por qué lo arrestaron? No, pues ese por ladrón, y ese por bígamo, o sea, anda con dos mujeres, ese por borracho, y ese por feo. Y alguien dirá, ¿pero cómo lo van a arrestar por feo? Está escrito, son documentos originales de la época. Porque si era feo es que algo ocultaba. ¿Por qué? Porque tenían la idea de que Dios creó a los hombres a su imagen y su semejanza y entendían que la imagen era la gente blanca, bonita, como entre comillas, y aquel que no parecía, pues estaba feo. Entonces, ¿quién lo creó? El diablo. ¿O a quién se acerca más? Al diablo. Algo oculta. Lo estoy diciendo de manera, si quieren, hasta chusca,
pero para darme a entender cómo la fealdad no es igual en todas las épocas. Todavía hoy disfrazamos ofensas para llamarle a alguien que no es de acuerdo a la cultura o al cliché, a esta sociedad, digamos, que se siente superior. Antes se le decía de manera peyorativa a alguien cuando lo insultaban en la Nueva España, a principios del 20, le decían indio, y era una ofensa, por eso se cambió este término a indígena, que sigue siendo lo mismo, genas, origen, el que tiene origen de la India. Bueno, y fíjense que ahora se cambió por naco. Alguien es naco. En Puebla, por ejemplo, mi madre es de Puebla, del estado de Puebla, y en algunos lugares ahí dicen meco. En vez de naco, dicen meco. Pero fíjense que ambos términos son apócopes, es decir, yo tengo una palabra, le corto un pedacito y con el pedacito que me queda se entiende todo. Por ejemplo, apócope de compadre, compa. Ya no digo compadre, compa es compadre. Es apócope. Refrigerador, refri es apócope de refrigerador. Televisión, tele es apócope de televisión. Entonces, cuando decimos naco, es apócope de totonaco, que es indio, es indígena. Meco es apócope de chichimeco. Fíjense cómo disfrazamos, pero seguimos diciendo las mismas ofensas a nuestros hermanos del país, ¿no? Y otras regiones del continente o de otros lugares. La que sigue, por favor. Y la última que pueden ver también es historia de la belleza. ¿Cómo ha sido la belleza? ¿Cómo consideramos la belleza? Más robusta, más delgada, con determinados tipos de peinado, no sé, como ustedes gusten. Todo eso son, la que sigue, por favor, conceptos de primer orden. Ahora vamos a ver conceptos de segundo orden, de manera muy rápida porque no tenemos tanto tiempo. Entonces, conceptos de segundo orden. Y ahí pongo los básicos, digamos. Entonces, tenemos, por ejemplo, tiempo histórico. Tiempo histórico es que, ya vimos hace un momento, es decir, el tema del que estamos hablando, pero tenemos que decir cuándo, es decir, tenemos que ubicarlo en una temporalidad. Por ejemplo, si yo digo la palabra revolución a secas, no estoy hablando de historia, porque también la revolución tiene que ver, por ejemplo, con la física. Por ejemplo, cuando yo era joven había discos de 33 revoluciones y media por minuto, había otras de 45 revoluciones por minuto, es decir, que daban 33 y media vueltas o 45 vueltas en un minuto. Entonces, la palabra revolución no me está diciendo guerra. La palabra revolución es cambio, es lo que significa la palabra revolución. Y viene también del latín. Entonces, cuando nosotros hablamos del tiempo histórico, estamos hablando qué y cuándo. Si yo digo revolución mexicana, automáticamente ya cifré una temporalidad, aunque no diga 1910. Si yo digo revolución francesa, revolución china, revolución cubana, revolución, etcétera, rusa, estoy fijando una temporalidad, ¿no? Entonces, ahora, cambio y continuidad. Todas estas se llaman categorías de análisis, son los conceptos, que ya vimos que es un concepto, conceptos de segundo orden. Entonces, ya tengo el primer orden. ¿Cuál es? El tema del que voy a hablar. Ahora, ¿cómo lo voy a ver? ¿Qué categorías, qué conceptos voy a utilizar? Estas categorías de análisis, conceptos de segundo orden, son estos. Entonces, cambio y continuidad, pues son las formas de devenir individual, social y natural. ¿Qué es devenir? Cambio. Entonces, las formas de cambiar, de devenir, de cambiar, en tanto de manera individual, por ejemplo, una persona cambia. Cuando yo tenía 5 años no tenía barba, ¿no? Y cuando tenía 20 años no tenía canas. Ahora sí tengo canas y estoy viejo, ya estoy con chocheces, por decir un ejemplo. Bueno, ¿por qué? Pues porque he cambiado. Sin embargo, mantengo que soy la misma persona. ¿Cómo puedo ser la misma persona si mis pensamientos no son iguales de cuando tenía 5 años? Mi peso, mi talla, todo es diferente, porque sigo siendo yo. Bueno, pues porque hay algo que me permite ser siendo yo, ¿no? Y que ese es el mismo cuerpo, aunque va cambiando, pero al mismo tiempo va manteniendo. El corazón no se ha cambiado, los ojos siguen siendo los mismos, aunque vea menos, pero siguen siendo los mismos, ¿no? Etcétera. Entonces hay cosas que cambian y cosas que permanecen. Ese es cambio y continuidad o cambio y permanencia, también se les llama a veces. También se da en la sociedad. Las cosas cambian en la sociedad y también en la naturaleza, ¿no? Ustedes vean simplemente el ciclo de las estaciones del año, pues es un cambio, pero va permaneciendo algo. Algo permanece y algo cambia. En todo, en el ser humano, de manera individual, social, natural, todo cambia y permanece. Entonces, esa mirada de que todo cambia y permanece me permite, con ese concepto de segundo orden, poder estudiar el tema que yo vaya a tratar en historia. Entonces, tengo 1, tiempo histórico. 2, cambio y continuidad, o cambio y permanencia, también luego les llamo.
El otro es el empatía. La palabra empatía viene de pathos. La T y la H nosotros la usamos la H muda y decimos pathos. En griego sería pathos, como en TD en inglés, como bueno, pathos. ¿Y qué significa la palabra pathos? Es costumbre. Entonces, cuando nosotros hablamos de empatía es que para poder hablar de algo tenemos que verlo dentro de la propia temporalidad. Yo, por ejemplo, no podría criticar a los egipcios si, por ejemplo, ¿por qué se dejaban de esclavos? ¿Por qué no iban a derechos humanos? Pues porque no había derechos humanos en el antiguo Egipto. Entonces, ¿qué tengo que entender? Tengo que tener una empatía. Empatía no es que me caiga muy bien y que, ay, hola, amiguita, amiguito. No, 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 no. Empatía es ver las costumbres de la época. Eso es empatía. Es decir, no sentir yo una atracción por el tema. Eso es otra cosa. Entonces, en todo caso, sería simpatía, no empatía. Entonces, la empatía, que a veces lo confundimos con simpatía, la empatía es, repito, entender las costumbres de una época para poder no hacer valores de juicio, ¿no? O algunos comentarios fuera de lugar, hasta a veces hasta exabruptos, criticando tal cosa, etcétera. Voy a ponerles un ejemplo nada más. Acá en Querétaro tenemos un personaje, una mujer muy conocida a nivel nacional, que es la corregidora de Querétaro, ¿no? Josefa Ortiz de Domínguez. Todo el mundo la conoce. Están los libros de historia. Y como le decimos, la corregidora. Fíjense ustedes cómo muchas personas dicen que no debe llamársele corregidora porque el corregidor era su esposo. ¿Por qué le decimos a ella corregidora? ¿No? Es como si ahorita al gobernador, a la esposa le dijéramos gobernadora, o al presidente de la república, a la mujer le dijéramos presidenta. Ese es el argumento que dan estas personas. Es risible, es anacrónico, no tiene peso su argumento. ¿Por qué? Porque no tienen empatía. ¿Qué significa? Que están utilizando categorías de análisis actuales y queriéndoselas imponer a una sociedad novohispana. Nosotros somos republicanos y nosotros sabemos, a partir de la Constitución de 1824 en adelante, que el que tiene el poder es él o ella. Hoy sabemos que hay mujeres gobernadoras, etcétera. Es él que tiene el poder, no la pareja. Pero durante la Nueva España, hacia atrás, digamos, las personas que tenían el poder, a la esposa se le decía por antonomasia, es decir, por extensión del término, de la misma manera. Por eso Ana Bolena, por ejemplo, en Inglaterra, cuando se casa con Enrique VIII, ¿el rey quién era? Enrique VIII. ¿Y cómo le decían a ella? Reina. Y nadie decía, ¿por qué le decimos reina si el rey es él? Porque era la costumbre de la época. Pues lo mismo sucede con la corregidora. ¿Quién era el corregidor de letras, por cierto? Porque hay varios tipos de corregimientos. Era el corregimiento de letras en Querétaro. Entonces era el corregidor Miguel Domínguez. Entonces, Josefa Ortiz Telles Girón, digamos, ¿qué es lo que hace? Se casa y entonces pasa a ser la corregidora. ¿Por qué? Pues porque es esposa del corregidor. Y así está, así la redactan en los documentos de la época. Entonces, fíjense qué es empatía. Por eso hoy, cuando alguien hace un análisis y quiere meter su cuchara, pierde el piso, porque entonces está metiendo su opinión sin tomar en cuenta esta categoría de análisis, este concepto de segundo orden, que le permitiría valorar de manera correcta, entender, comprender, que bueno, entender es básico y comprender es más profundo, el objeto de estudio. Entonces, ¿es correcto decirle la corregidora, sí, pero es que hoy no se puso hoy, pero antes era otra manera, ¿no? O sea, no sé si aquí, bueno, en las preguntas espero ya habría posibilidad de explicar si es que no quedó muy claro esto. Bueno, esa sería la empatía, ¿no? La causalidad, ¿no? Cauce, río, cauce, por dónde caminan las cosas, por dónde van el devenir del río, el cauce. Bueno, es la misma raíz, aunque aquí lo escribamos con ese. Bueno, la causalidad es que todo deviene de múltiples causas. No hay una solamente antecedente consecuente, ¿no? Este consecuente puede ser producto de muchas causas. Todo lo conocemos, la causalidad. Hoy le llamamos multicausalidad también. Luego las evidencias, ¿cuáles son esas? Fíjense, la palabra no lo dice. Vide. En las comunidades rurales todavía dicen, pues yo te vi de ayer y no me saludaste, por ejemplo. Y a veces la gente bárbara, yo le llamo de esta manera, se burla. Pero lo que no saben es que están hablando un español culto, un castellano culto. Es correcto decir de ambas maneras, español y castellano. Español es políticamente, castellano es filológica o lingüísticamente. ¿Por qué? Porque vide es ver, y está en latín, y así pasó al español. Vide, ya viene videos, voy a ver un video, dicen los españoles un video, nosotros decimos video, ¿no?
videocámara, es ver, video, ¿no? Entonces, ¿por qué son evidencias? Porque las ponemos a la vista de todos y todos pueden verlo. Si yo digo algo, saco mi evidencia, la fuente primaria, y digo, aquí está escrito. O veo la pintura, o escucho la música, la fuente primaria que hayan utilizado, ¿no? Luego, pueden ser también secundarias, es decir, en un momento dado las evidencias de que esto ya lo dijo alguien, un historiador o un historiógrafo que ya habló sobre el tema, y bueno, pues voy a tocarlo, aquí está la evidencia, miren, lo dice fulano, ¿está bien? Bueno, la otra, relevancia histórica. Lo que es relevante, la que sigue, por favor, de una vez, porque como tarda, de una vez. Es decir, la relevancia histórica es todo es historia, ¿no? Tenemos, que discriminar, preguntarnos, ¿qué hay que recordar? ¿No? Y estudiar, ¿qué hay que recordar? ¿Qué hay que estudiar? Ahí les pongo un ejemplo, bueno, es una toma de internet para que vean ustedes, pareciera que la historia es como un reloj, ¿no? Así, unidireccional, pero vamos a ver la que sigue, por favor. 2 imágenes en la que sigue, y ustedes, ahí les hago 2 preguntitas, la que sigue, y ahí van a ver ustedes, entonces, bueno, ¿qué es esto? Digamos, para poder usar estas categorías de conceptos de segundo orden, vamos a aplicarlo en estas 2 imágenes, ¿no? Tradicionalmente, ¿qué dicen las personas o las gentes? Es correcto decir gentes y también gente. Las 2 son correctas, ¿eh? No nada más que, porque hay personas también que son muy quisquillosas, pero bueno, no saben mucho del idioma, pero creen que gentes es incorrecto. No, gentes es correcto. Bueno, ¿qué es lo que piensa la gente o las gentes? ¿Qué creen? Vean ustedes la imagen del lado izquierdo y les hago una primera pregunta. ¿Qué ven en estas 2 imágenes? Si ustedes observan, pues la de la izquierda es una imagen muy conocida, ¿no? Están hasta en los libros de historia, está en Palacio Nacional, en el Zócalo, en la Ciudad de México, etcétera. Podemos ver a Hidalgo, algunos personajes también históricos, pero fíjense ustedes que nos está hablando de un hecho importantísimo para todo el país, para toda la nación, todo el país. Entonces les decía relevancia histórica. ¿Esto es importante para todo el país porque nos da identidad nacional? Sí, pero fíjense ustedes que, por ejemplo, ahí no hay mujeres. ¿O ven ustedes alguna mujer? Pareciera que atrás hay una, pero no alcanzo a ver yo. Si acaso habrá una. ¿Dónde están los niños? ¿Y las niñas? No había niños. Quiero decirles que en algunas de las investigaciones que he realizado sobre el tema de la independencia en Querétaro, he encontrado que dentro del ejército realista que peleaba en contra de los insurgentes dentro del ejército había niños de 12 años, 13 años, 14 años, y la mayoría estaba entre 17 y 20, pero había muchos de 12, de 13, de 14. ¿No están ahí? Este es el imaginario, los que pelean son los hombres, no es cierto, también peleaban los niños. Vean las imágenes de la Revolución Mexicana. ¿Dónde están los niños? ¿No había niñas? ¿No había niños? No lo sé, o sea, ¿qué pasa ahí? Bueno, vean la imagen de la segunda, la de la derecha. ¿Eso a quién le podría importar? ¿Le podría importar a todo el país? Quizá no. Nos importa a nosotros porque somos profesores, maestros, docentes. Amamos nuestra profesión. Entonces queremos saber cuál es la historia de la educación, pero de mi pueblo, de mi escuela. Es más, yo quiero saber la historia de mi escuela, no de todo el mundo, la historia de mi escuela, de mi normal, de mi secundaria, de mi primaria, donde yo trabajo, donde yo estudié. Voy a hacer la historia de la escuela donde yo estudié, que de hecho lo estoy haciendo ahorita. Estoy haciendo la historia de la primaria donde yo estudié, aquí en Querétaro, en la ciudad de Querétaro. Pero ahí no vemos algo que a todo mundo le puede interesar. Es más, ni siquiera se ven los rostros de los niños. ¿Cómo pueden importar? Todos sentados viendo para allá, para el otro lado. Está todo difuso. Sí, eso no importa. Lo que importa es todo lo que tiene ahí el simbolismo. Fíjense, desde cómo están sentados, cómo tienen los brazos. Vean ustedes el orden. Vean ustedes también. O sea, te manda un montón de cosas esa imagen. Ahora, ¿eso también es historia? Sí, es un tema. Los 2 serían, ¿qué? Conceptos de primer orden. ¿Desde dónde los voy a ver? Desde la empatía, desde las fuentes, de lo que ustedes quieran. Las evidencias son las fuentes. El tiempo histórico, etcétera. Esos serían los conceptos de segundo orden. ¿Cómo puedo abordar un tema con estas categorías? Pero ¿cuáles son las que yo voy a escoger? Pues las que a mí me interesen. La que sigue, por favor. Voy a contarles algo rápidamente lo que cambia la imagen. Por ejemplo, yo aquí en Querétaro escribí un libro sobre uno de los personajes históricos de Querétaro muy importante, pues a nivel también nacional, pero más sobre todo a nosotros, que se llama Ignacio Pérez. Es el que llevó el mensaje de la corregidora Allende, ¿no? Como no lo encontró en San Miguel el Grande, encuentra
a otro, y se van al Dama, Juan Aldama, perdón, y se van a ver a Hidalgo, a lo que hoy es San Miguel el Allende, antes se llamaba San Miguel el Grande, no, perdón, se me fue el nombre, Dolores, perdón, al pueblo de Dolores, lo que hoy es Dolores Hidalgo, bueno, en Guanajuato. Y alguien podría decirme, oye Martín, ¿y por qué hacen la historia de Ignacio Pérez? Ese señor ni es importante, porque a lo mejor no la de Hidalgo, porque para mí es más importante en ese momento como historiador, como investigador, la de Ignacio Pérez. Entonces, ¿cuál es mi centro, mi tema? Ignacio Pérez, ¿no? Porque no se sabía nada hasta ahora que publiqué algunos temas, no se sabía nada de nuestro personaje. Es más, había gente en otros estados, sobre todo en la Ciudad de México, que decían que los queretanos, como no tenemos personajes importantes, nos lo inventamos. Así decían de nosotros. Bueno, entonces, lo importante no está allá, en el tema, sino es en nosotros. Nosotros tenemos que valorar qué queremos investigar. Hay temas que van a ser para todo el país muy importantes, pero hay temas que a lo mejor nada más a mí. Si yo hago la historia de mi familia, ¿a quién importa? Pues nada más a mi familia y a mí. La escuela de la primaria donde yo estudié, pues nada más a los de la escuela primaria y a mí, o si acaso algunos maestros por ahí, perdón, pero no a muchos. Entonces, nosotros tenemos que valorar. Por eso, digo ahí, hay que considerar que varias cosas. Uno, no todo es historia. Por ejemplo, si yo me rasco, eso no es historia. Hay gente que dice es que todo es historia. No, compañeros, no todo es historia. Pateo voy en el cerro, agarro una piedra y la aviento. ¿Es historia? Dijeron todo. ¿Alguien se sienta a descansar? ¿Es historia? No. ¿Estoy dormido en la noche? ¿Es historia? No, no es historia. Entonces, ¿qué es historia? No es que las cosas sean historias de suyo. Nosotros historiamos. Por eso, todo lo podemos historiar. ¿Qué imágenes les mostré hace rato? La risa, el pelo, el miedo. Eso es historia. Pero no porque sea historia de suyo, sino porque nosotros tomamos ese tema, ese concepto de primer orden, la risa, lo que ustedes quieran, las tradiciones, la cultura, y eso lo volvemos historia. Pero somos nosotros los que volvemos historia a algo que nos interesa y que investigamos a través de fuentes primarias y secundarias, pero más primarias, sobre ese objeto de estudio. Nos lo analizamos, luego lo reflexionamos y damos lo que nosotros tengamos que decir. Para ello usamos, repito, conceptos de primero y segundo orden. Ahora, la historia es un discurso, compañeros, que nos permite comprendernos como sujetos históricos. Por eso tenemos varios discursos. Yo puedo ver varios libros de historia de la Revolución Mexicana o de la Independencia, la Guerra de Reforma, lo que ustedes quieran, y si dependiendo del historiador voy a ver diferentes versiones. Entonces, son discursos, pero cuando oímos la palabra discurso, pensamos que es como rollo. No, discurso es lo que se dice simplemente. Entonces, son discursos históricos, ¿no? Con un pensamiento histórico y una conciencia histórica, pues de la persona que lo escribe. La que sigue, por favor. ¿Qué significa esto? Entonces, que cualquier tema podríamos nosotros historiarlo, pero no porque sea de suyo ya historia. Nosotros lo volvemos historia. Entonces, esto nos lleva a la idea de sujeto histórico. Recordar el significado de estudiante que les decía hace un rato. ¿Qué es el estudiante? Es ser, ya vimos, estudiante, el que está haciendo, el que estudia, el que está haciendo a través del conocimiento, es lo que podríamos decir. Entonces, el sujeto histórico, si yo me voy con el estudiante de la normal, pues es un estudiante, es un ser que está haciendo a través del conocimiento que va construyendo, bueno, adquiriendo y construyendo ambas cosas. Hay cosas que no se construyen, hay cosas que se adquieren, pero ya que las tenemos, las empezamos a construir, a desarrollar de otra manera. Bueno, entonces, ahora, el sujeto histórico lo pongo con azul y con rojo, dos cosas. ¿Cuándo es el sujeto histórico? En el presente. La misma palabra te lo dice el verbo, está en presente. Luego dice, pero también dice, y está siendo. Es decir, hay un devenir, ¿no? Al través del tiempo. No puse a través, sino con L. Al través, es decir, no atraviesa el tiempo. Por ejemplo, yo puedo ver a través de un vidrio. Estoy en un salón, veo a través del vidrio. Atraviesa mi mirada el vidrio. Pero yo no puedo atravesar el tiempo. Ahorita voy aquí a 20 años atrás. Ahora me voy a 5 años más después. No, eso no se hace. Entonces es al través. Bueno, aunque nuestro idioma desgraciadamente cada vez es más pobre por muchas influencias que tenemos y se ha quitado el al través y para todo es a través. Bueno, ¿eso qué nos da? Nos da una identidad ontológica, es decir, quiénes somos, pero ontológicamente, la palabra ontos en griego es ser. Entonces, ¿quién soy a través de que me veo como sujeto histórico? Ya vimos que todo caso es que sé, saber,
quién soy, cuál es mi posición en la historia. Entonces, me convierto en un actor de la historia, no en un espectador. No veo la historia allá y yo acá. Como mucha gente, desgraciadamente, cree que la historia está allá y yo estoy acá. A mí no me gusta la historia, pues la historia de lo que estás viviendo es tu propia vida, maestro. Somos nosotros en la historia, estamos deviniendo. Pero si no nos interesa, pues esa persona no profundiza en su propio ser y ser siendo, ¿no? En el presente y en el devenir. Ahora, esto nos lleva al pensamiento histórico. ¿Qué es el pensamiento histórico? Bueno, es aquello que implica reconocerse en diversos procesos sociales, procesos, ¿no? Vamos cambiando, como estudiantes, como papás, como hijos, como hermanos, como casados, como vecinos en la colonia, del barrio donde vivamos, etcétera. A la vez que ser consecuencia de procesos históricos, también diversos procesos históricos, no solo familiares, sino también sociales, nacionales incluso. Entonces, ese es el pensamiento histórico. Entonces, el pensamiento histórico tiene que ver que yo me veo, ¿no? Repito, no nada más como alguien que ve las cosas fuera de mí, sino este pensamiento histórico me permite comprenderme y comprender a mí mismo y lo que está fuera de mí a través de que soy un sujeto que en tanto voy construyendo este conocimiento, estoy siendo. Entonces, soy un actor. Entonces, dependiendo de mí, o de mis acciones o de mis no acciones, voy a ser o no ser. Por eso pasamos a la última, que es la conciencia histórica. Y que no es otra cosa más que actuar en consecuencia. No estamos hablando de la conciencia desde el sentido de la psicología, subrayo, y que además ahí tendríamos varias corrientes, ¿no? No sé, por ejemplo, Freud, Gustav Jung, Adler. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de conciencia histórica, no de la conciencia en otro sentido. Entonces, ¿qué es la conciencia histórica? Bueno, si yo ya sé, por ejemplo, me veo como sujeto histórico, hago investigación de mi propia familia, no sé, etcétera, de lo que ustedes gusten, reconozco que tengo un pensamiento histórico, pues ahora actúo en consecuencia. No puede ser que si yo ya tengo tal conocimiento, actúe de otra manera. Sería contradictorio. La que sigue, por favor. Por eso es muy importante la conciencia histórica, pues, para un estudiante y un maestro, al final de cuentas, de la historia. Esta es la última diapositiva y digo lo siguiente. A partir de lo que dije hasta ahora, ser docente de historia, ya sabemos que es docente, historia el que sabe, y de hecho es casi una redundancia, aunque no lo es, pero etimológicamente digamos, ser docente, el que sabe de historia, el que sabe del devenir del tiempo, es un gran compromiso. En nuestras manos está la posibilidad de que nuestros alumnos, cuando hablamos de alumnos, cuando hablamos de preescolar, primaria, secundaria, toda esta prepa, son alumnos, porque viene de alumnus y a su vez del latín, y a su vez este alumnus viene del griego alere, que significa el que es alimentado. Eso significa alumno. Algunos investigadores dicen que significa vacío. Sí, pero vacío es una interpretación posterior, porque vacío viene del que no ha comido, por eso está vacío, ¿no? Por eso alguien se niega a decirles alumnos. No, es correcto, pero bueno, yo no me meto en ese tema. Entonces, alumnos de secundaria en este caso, ¿no? El que es alimentado. Por cierto, en la Edad Media, ¿cómo se le llamaba al que le daba clases al alumno? Se le decía nutritor. Entonces, el que estudiaba en latín, en la Edad Media, era el alumnus. Alumnus, este sufijo us, es el que es alimentado, y el que le daba clases era el nutritor. Este or es el que lleva a cabo la acción que le precede. Nutritor, O-R, que por cierto no se dice R, ¿eh? En nuestro idioma no existe ninguna letra que se llame R, se llama R, aunque suena a veces suave como R, pero se llama R. Bueno, y entonces, ¿quién le daba el alimento al alumno? Pues el nutritor. Repito, nutritor. Este or es aquel que lleva la acción que le precede. Por ejemplo, pintor termina en or, el que pinta. Boxeador, el que boxea. Lector, el que lee. Escritor, el que escribe, etc. Entonces, nutritor, el que nutre. En latín era el nutritor. ¿A quién nutría? Al alumno. Entonces, ¿por qué se le dice que ellos son alumnos? Porque ellos no, al final de cuentas, no elaboran, por ejemplo, tesis. No sacan una postura propia de su propio ser, válgase el juego de palabras, la redundancia, ¿no? Un alumno de primaria no está preocupado porque va a hacer su examen profesional o su tesis. Seminario de tesis 1, seminario de tesis 2, igual de secundaria. Con que
haya certeza de que sí terminó, por eso se le da un certificado, certeza. Hay razones suficientes para decir que este alumno terminó todos sus estudios en tiempo y forma. Por eso le da un certificado, hay certeza. En cambio, un estudiante es el que está haciendo a través de que él mismo tiene que elaborar sus propias, digamos, reflexiones, no nada más análisis. De ahí que, aunque sé que ahorita también se pueden titular por promedio, bueno, por muchas formas, portafolio, en historia, etcétera, bueno. Pero originalmente era por tesis. Y la palabra tesis viene de theos, Dios. Es decir, el que tiene ideas. ¿Quién es el único que tenía 10 ideas en la antigua Grecia? Pues Dios, los dioses, ¿no? Hay un mito al respecto muy interesante al respecto. Bueno, entonces, ¿qué significa esto? Volviendo al punto, que cuando nosotros hablamos como docentes, tenemos en nuestras manos de la posibilidad de que nuestros alumnos de secundaria, pero también estudiantes, es decir, de las normales o de otras licenciaturas hacia adelante, se vean a sí mismos como sujetos históricos. Pero no hay un problema, no podemos dar lo que no tenemos. De tal manera que si el docente de historia, primeramente, no asume la disciplina, la materia, como una ciencia tan vital como cualquier otra si quieren, pero en este caso le está hablando de su identidad histórica, ¿no? Diacrónica y sincrónicamente, o sea, a través del tiempo y en el mismo tiempo. Si no lo comprende, va a estar difícil, ¿no? Que pueda dar lo que no tiene. Por eso termino con la frase de uno de los poetas más importantes de España, Antonio Machado, que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, etcétera. Bueno, yo les pongo nada más esta parte, parafraseándolo. El camino se hace al caminar, ¿no? El camino se hace al caminar. La que sigue, por favor. Y eso implica que, bueno, ser docente de historia y ser estudiante de historia implica serlo, siendo, o sea, vivirlo día tras día. Ahora, para terminar, quiero subrayar esta parte. Yo ahí les escribí: gracias por su atención. Fíjense ustedes que no le pongo signos de exclamación al final, y menos algo horroroso cuando le ponemos nada más al final 1 o 2 o 3 o 4 y al principio nada. En nuestro idioma, en el español o castellano, es correcto de ambas maneras, se abre el signo y se cierra el signo. No hay de que pongo 3 al final para que se oiga más fuerte. Eso es absurdo, eso no existe en nuestro idioma. 2, ¿por qué ni siquiera debe llevar signos de exclamación? Porque no es una exclamación. No les estoy diciendo: gracias por su atención, gracias. O sea, no, gracias por su atención. No es una exclamación, tampoco es una admiración. Entonces, sugerencia, cada quien hace lo que quiera, y lo que quiere y lo que puede. Pero al final de cuentas es una sugerencia. Cuando hacemos una presentación, no ponerle signos de exclamación. Gracias, gracias, hasta con varios signitos al final. No, es nada más así. Gracias a secas, gracias por su atención. Bueno, pues de mi parte, les agradezco por la atención a estos comentarios, estas reflexiones, y quedo a sus órdenes. Si hay algún comentario, observación, duda, lo que quieran compartir, decirme, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Si quieres ya dejar de compartir, Isaac, muchas gracias. Pues excelente presentación. Muchísimas gracias, doctor Martín Hurtado. Muchísimas